Amén. Amén. Ya, bueno. Vamos a empezar. Evita a la gente desordenada y conflictiva. En la primera lección. Ahí debajo de la introducción. Ahí mismo, abajo. Y esa vez tú dices, yo te evite a los que causan división. Aquí. Aquí, Aquí, pero después la dobla. pero pasó esto. Aquí. Sí, yo le estoy diciendo a ella. Vamos ya a ver que tú eso no lo oímos, madre. Evite a la gente desordenada y conflictiva. Dice Pastorita que empieza aquí, Pablo escribe, ¿verdad, Pastorita? Eso. A ver, mamita, que ya voy a empezar. Venga, Silvita. Bueno. Pablo escribe acerca de la manera de tratar a los cristianos que anden desordenadamente. Había creyentes que vivían en la pereza, que no estaban dispuestos a trabajar, se estaban aprovechando de la generosidad y la compasión del pueblo de Dios. Pablo les ordena a los creyentes que viven a esto que como consecuencia no atiendan a sus necesidades. Esta manera de comportarse parecería estar en tensión con nuestra forma de reaccionar normalmente cuando alguien necesita ayuda. Por eso necesitamos que la sabiduría del Señor guíe nuestro corazón y nuestra acción con toda la Biblia. No se refiere a estas personas cuando nos indica que ayudemos a nuestra necesidad. Dice con todo, la Biblia no se refiere a estas personas cuando nos Ramón, yo terminé aquí necesitado ahí, Pablo dice ahí, empieza.
ser un gran reto enfrentarse a este tipo de situaciones. A pocas personas les gustan los enfrentamientos, en especial con otros creyentes. Sin embargo, la sabiduría que viene de Dios es mucho más veces el camino, Dios es muchas veces el camino más difícil a seguir. Es vital que hagamos caso de las indicaciones bíblicas y sigamos la dirección que nos indique el Señor. ¿Qué clase de ejemplo piensa usted que da a los nuevos creyentes con sus prioridades y su ética en el trabajo? Hay otra. Tenemos nosotros la responsabilidad de ser modelos, tal como lo fue Pablo. ¿Por qué? Sí, tenemos que ser. Hay dos preguntas chéveres. Yo quiero aclarar una cosa porque muchas veces oímos palabras y no la... Ustedes saben que ética quiere decir moral, conducta. Eso es bien importante. Muy lindo es eso. Y tenemos nosotros que con nuestra manera de ser dar a los demás un testimonio correcto de lo que somos. De lo que es ser cristiano. Si no hacemos una cosa, decimos una cosa por un lado y hacemos otra que no corresponde a lo que hablamos. ¿Qué clase de ejemplo piensa usted que da a los nuevos creyentes con sus Prioridades. prioridades Y su ética en el Trabajo. su ética? Ya no lo explicó, ¿verdad? Nuestra ética tiene que ser Exacto. Dar el ejemplo. ¿qué clase de ejemplo? Nosotros tenemos que meditar cómo dar el mejor ejemplo a los demás. Porque no es por nuestra creencia, es conforme dice La palabra. Porque si no estamos siendo ejemplos, no estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Tenemos que dar un ejemplo diferente por completo al mundo, porque hemos cogido el camino de Cristo. Y si somos cristianos, tenemos que tener el ejemplo para que el mundo vea, ese cristiano no saluda a nadie, no mira a nadie. Eso no es ser cristiano. Cristiano es ser amable, ser amoroso, porque el amor es de Dios. Yo no tengo que esperar a que me quieran para querer, pero sí tengo que ser ejemplo del amor en mi actuación. Y en este día y ahora contestamos la segunda pregunta. Y vamos a contestarla para nosotros. Tenemos nosotros la responsabilidad de ser modelos tal como lo fue Pablo. ¿Por qué? Sí, tenemos la responsabilidad de ser modelos. Y yo les voy a hacer una pregunta. Pero no hemos contestado preguntas. ¿Ustedes creen que un cristiano o una cristiana chismosa es un ejemplo? No. ¿Ustedes creen que un cristiano violento, que vive violentamente, es un ejemplo? No es cristiano. ¿Ustedes creen que un cristiano que no se integra de verdad a la palabra de Dios es un cristiano? No lo es. Se pone el cartelito, pero no lo es. No lo es. Entonces, tenemos que a la hora de abrir la boca, pensar lo que vamos a decir, pero con mucho cuidado, porque lo que nosotros hablamos puede edificar y puede destruir, y en dos formas, destruye a otro y nos destruye
no oímos bien, pero Ahí. Tenemos que vivir una vida de integridad, como decía la lección pasada, y mirar nuestros pasos como son. Y mirar que si hoy cometimos un error, mañana no lo cometamos, porque ya si todos los días cometemos el mismo error, ya nosotros no tenemos arreglo. Entonces, y no es mirar a los demás. La pastora siempre me dice que es verdad, que uno ve los defectos de todo el mundo, pero los de uno no. Uno es perfecto, todo lo que uno hace está bien y no hay problema. Pero los demás es los que están equivocados. Y después vemos al pasar de los días que el único equivocado era uno. Es mejor que no hagamos eso, sino que vayamos de acuerdo a la palabra. Ir construyendo, caminando y fabricando. No chisme, no palabras maldichas, no palabras injuriosas, no hablar ni meternos en problemas que no tenemos que meternos, porque algunas veces los cristianos hacemos cosas que no son correctas. Meternos en problemas, en dificultades que no nos pertenecen ni meternos. Unas veces es mejor que cuando alguien nos pregunte algo que no sé, porque es es mejor para nosotros. es mejor. Entonces, la lucha de nosotros, igual que el que le habla a otro, algunas veces a mí me han preguntado, ¿qué tú crees de fulano? Y yo digo, chico, me parece que es una buena persona. Tú no digas lo que tú crees. No, Hazlo podemos decir todo mentiras. en bien. Podemos evitar Evitar. y no decir mentiras. Si usted no lo cree bueno, usted puede decirle, yo no lo conozco, yo no sé, porque tenemos que hablar siempre la verdad. Entonces, por decir la verdad, no vamos a hundir a nadie. Bueno, y es verdad que no los conocemos. La Biblia nos dice, no que mi hermano me tenga que pedir perdón a mí. Si mi hermano pecó contra mí, yo soy el que tengo que ir y reconciliarme. Todo tiene su tiempo en la vida. Todo. Usted espere que la atmósfera se cambie, que todo se cambie, y después como persona hable. Porque tenemos mucho que decir. El apóstol Pablo habló, y si nosotros leemos 2 Corintios, capítulo 11, vamos a ver cuánto el apóstol Pablo pasó en el camino del Señor. Y dice que si nosotros pudiéramos decir que somos modelos como lo fue el apóstol Pablo, él era modelo, dice que él era seguidor de Cristo y que siguieran su ejemplo como él seguía al de Cristo. No que él seguía el ejemplo de él, lo que él hacía, sino que hiciera lo que él, porque él seguía a Cristo. Y nosotros tenemos que pensar el por qué, analizarnos a nosotros mismos. Uno a veces cree que está correcto en todo, pero no es así. Uno tiene que meditar a saber, Señor, revélame, porque el salmista decía, revélame los pecados que me son ocultos. Yo creo estar perfectamente, y usted. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos revele, revélame los pecados que me son ocultos. A veces hacemos algo que no agrada a Dios y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y nos revele que eso lo que estamos viendo no es correcto, porque el ser humano cree que está haciendo lo correcto, pero debemos detenernos en nuestro andar apresurado y hablar con Dios y decirle al Señor, ayúdame a vivir como tú viviste, Señor. Revélame todo lo que yo debo de hacer. Y la revelación la encontramos en la Biblia. Ahí podemos
pedir Isabelita. Gloria a Dios, no, que le van a llevar un truco. Dios mío, ten misericordia. En la raíz misma de este orden de evitar a la gente perezosa hay un principio positivo y constructivo. Cumplamos con nuestras responsabilidades. En segundo de Pablo explica que él trabaja arduamente a fin de entender a sus propias necesidades. De esta forma, de ejemplo del principio de que los creyentes no les deben imponer una carga innecesaria a otros creyentes. En el incumplimiento de nuestras propias responsabilidades hay una falta de honradez que le es Pablo destaca este concepto al afirmar que la persona que no quiere trabajar tampoco debe comer. Cuando alguien adopta manera perezosa de vivir, puede sufrir varias consecuencias negativas. Con frecuencia, este tipo de personas se centran en ellas mismas y desarrollan un sentido de derecho a lo que tienen derecho, a lo que no tienen derecho. Esta manera de ver las cosas se presta a una falta de consideración por los demás. Los que evaden sus responsabilidades personales pueden crear serios problemas para ellos mismos y también para la iglesia. Un aplauso para el niño, qué lindo día. Pablo señala la progresión natural de lo que sucede. Cuando alguien no dedica a cumplir con sus responsabilidades personales, se vuelve un entremetido. Las personas que se dejan llevar por la pereza se encuentran muy pronto con que tienen demasiado tiempo libre. Eso es cierto. Eso soy yo. Es cierto. Al cabo de poco tiempo se involucran en cosas impías, como la costumbre de interferir en las cosas que les conciernen a los demás. No es difícil imaginarse lo corrosiva que puede ser esta clase de conducta para la paz y la unidad en una iglesia. Los chismes, los rumores destructores, las críticas también destructoras y las quejas solo son unos pocos ejemplos de las razones por las que en una iglesia no se pueden permitir que los entremetidos hagan lo que bien les parezca. Una solución sencilla a este problema consiste en que los creyentes trabajen cuando puedan para satisfacer sus propias necesidades. Los cristianos debemos fomentar una buena ética de trabajo dentro del cuerpo. La meta no es solo que satisfagamos nuestras necesidades, sino también que tengamos los medios necesarios para ayudar sus necesidades a otros que no pueden hacerlo ellos mismos. Es interesante que observemos que Pablo no aconseja que se saque la congregación al entrometido. Lo que él llama a hacer tiene por propósito la restauración de este creyente en desorden a una debida relación con Dios y con los demás. Debemos evitar la tentación de actuar sin amor hacia estas clases de personas, las que debemos exhortar a buscar metas y de acuerdo con la
santidad de la vida cristiana. Los creyentes no debemos cansar de hacer aquello que sea lo correcto. ¿Podría usted afirmar que tiene una ética en el trabajo que sea fundamental en los principios bíblicos? Explique. ¿De qué manera puede ejercer un intermedido, una influencia dañina en la iglesia local? Hay dos preguntas bien importantes. ¿Podría usted afirmar que tiene una ética en el trabajo que se fundamenta en los privilegios bíblicos? Explíqueme. En los principios bíblicos. Y el privilegio, pero ¿cómo? El privilegio que tenemos no lo dice principio bíblico. Explique. A ver, Rosita. Explique. Está pensando. Faltan tres. ¿No quiere leer hoy? Evita, La pregunta. vamos a contestar la pregunta que está esperando ahí. Un momento, probando. Acuerdo. Valiente. Oye, bajo la lluvia. Gloria a Dios. Vamos a contestar la pregunta que todo el mundo se ha quedado callado. Podría afirmar que tiene una ética en el trabajo. ¿Puede usted afirmar ¿De qué manera puede ejercer ¿De qué manera puede ejercer Esto es muy fácil, porque cuando tú buscas una solución fácil, tú tienes que darla, tú no tienes que hacerla difícil. Nosotros estamos basados en la Biblia y la ética de trabajo de nosotros es la Biblia. Seguir los mandamientos y ser honestos en lo que hacemos. Esa es la respuesta. No hay otra. Pero si empezamos a elevarnos, lo de nosotros está aquí. Cada uno tenemos la obligación de ser más santos, para explicar una palabra más fácil. ¿Por qué? Trabajando más en la obra. Hay que trabajar más, porque cuando todo el mundo se une a trabajar, la obra es más fuerte. Mira, yo voy a decir algo. Todos trabajamos en trabajo secular. Ah, Ahí el cristiano tiene que dar testimonio de que es cristiano. ah. Porque cuando viene, hay un trabajo. Mira, vamos a llevarnos esta toalla. Esto no es malo. Esto no es malo. Esto sí es malo. Y usted como cristiano tiene que decir, yo no entro en eso. ¿Por qué? Porque en el hospital, en donde quiera que usted esté, usted ve que llega la gente y agarra, no, si te lo cobren, pero no es mío, no me lo han dado a mí. Entonces, no podemos hacerlo. La gente se lleva sábanas, se lleva. Ese no es testimonio de Cristo. No es testimonio. ¿Cómo yo voy a tener en mi casa una sábana que diga que es la óptica? Eso no es mío. Eso es de ellos. Yo no lo tengo que coger. Ahora ellos le dan la tina, los cepillos, todo eso. Y tú solo, usted se lo puede llevar. Pero lo que no te dan, no te lo lleves. O pregunta. ¿Puedo llevar esto? Porque en todas las cosas, en las pequeñas cosas,
todas las pequeñeces vamos a dar testimonio de veras de que somos de Cristo. Porque nosotros a veces los pequeños no pensamos que es malo, pero sí, porque el mundo no nos mira a nosotros, pero mira lo que y de qué manera de qué manera puede ejercer un entrometido, una influencia dañina en la iglesia local. Él lo hablé ahora, pero haciendo cosas indebidas que no van con el ejemplo. ¿Creen que todo el mundo lo va a hacer así? No, si él lo hace, No van con el ejemplo que nos enseña la palabra. usted tiene que seguir el ejemplo de la Biblia. Si yo no hago lo que Dios me manda, yo decía, porque yo creo que cada uno tenemos los 5 sentidos para darnos cuenta si una cosa está correcta o no está correcta. Y nosotros creer que la gente tiene que pedirnos perdón no es la creencia de la Biblia. No. Si alguien peca contra ti, contra mí, yo tengo que ir a reconciliarme con él. Pero es que él pecó contra mí, no yo contra él. Así que yo no puedo creer que tienen que venir a pedirme perdón a mí, que me pidan perdón, porque eso no es lo que Dios nos enseña. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros perdedores. Ese es el Padre nuestro. Perdonar porque nosotros perdonamos. No guardar rencor. Cuando nos apartamos de alguien o de algo, tenemos que seguir orando por esa persona. No es que lo bien, no es que nosotros hagamos de cualquier cosa una montaña. No. Si va a hacerse montaña, no hable. Que mejor es callar que hablar. Lo que habla hoy, ese libro, es entonces la rama que se va a ver. Ahora viene una parte importante, que es Disciplinen con amor. perfecto. Empiezo. Empieza. Tiene el micrófono, vaya. Pablo enseña que se debe usar una disciplina amorosa con todos aquellos de la iglesia que nos hagan caso a sus indicaciones. Es importante aclarar que la seguridad que manifiesta en cuanto a sus indicaciones no es movida por el orgullo. Más bien lo que hace es reconocer que como líder sigue a Cristo a los creyentes. Dice que sigan el ejemplo, hace bien el mensaje de este momento. Es muy serio. Apartarnos de lo ordenado por Dios es peligroso y destructivo para el cuerpo de Cristo. No debemos pasar por alto la desobediencia, cualquiera que sea la naturaleza de los asuntos en cuestión de las personas involucradas. Observe que no se debe expulsar. ¿Sí? Observe que no se debe expulsar de la congregación a los desobedientes. No se trata de un caso de flagrante conducta pecaminosa, se trata de creyentes que se han desviado y necesitan ayuda espiritual para corregir su conducta. Pablo le indica a los miembros de la iglesia que no se deben asociar con ellos. La idea tras este aislamiento es que los creyentes descarriados se sientan avergonzados de sus acciones y cambien sus caminos. Amén.
presidente mío. Ya se la Marilena. Ante los ojos de Dios es positivo que admitimos esta cosa. Eso es lo que ayuda a la creyente descarriada a regresar a una humilde sumisión a la voluntad de Dios para su vida. Por eso no debemos tratar a los que hayan caído como si fueran enemigos a quienes han que expulsar, sino como a hermanos y hermanas a los que han que resucitar. Estos actos de amor constituyen un verdadero reto cuando nos han herido o ofendido, pero nos necesitamos. Las acciones retentoras tienen la capacidad de producir la paz porque servimos al Señor de la paz. ¿Quién falta? Este niño como César. César. Gloria a Dios. Hermano, ustedes me perdonan, pero hay una cosa que hay que tener presente. Si hay un hermano que se ha descarrilado un poco, recuerden que no es para aplaudir esa acción, atraerlo aplaudiendo esa acción, no. Vamos a atraerlo con nuestros actos a demostrarles cómo se debe de proceder, pero nunca aplaudiéndolo. No vayan a pensar de que como estaban haciendo las cosas mal, nosotros vamos a aplaudirlo. No, nosotros vamos a hablarle del Evangelio y con nuestra conducta tenemos que demostrarle cuál es el verdadero camino. No desecharlo, no votarlo, no aceptar eso. Oye, bien. ¿Van a leer? ¿No tienen libro? ¿Dónde está? ¿Cuál es? En Mateo. ¿Tengo que leer por aquí? Sí, claro. Así se oye mejor. Hoy en día son muchos los que han perdido. ¿Ahí voy bien? No. Es en Mateo 18, 15, 17. La Biblia Arribita ya está ahí. señala con toda claridad. Ah, sí, ahí, por eso digo, pero sí, ahí, ya le enseñaste. En Mateo 18, 15, 17, la Biblia señala con toda claridad de qué manera nos debemos enfrentar al desobediente. La naturaleza humana nos empuja a la venganza o el resentimiento. En cambio, Dios nos indica que le hablemos personalmente al que ha actuado mal. Si nos rechaza, debemos regresar con 2 o 3 hermanos en la fe, como los líderes de la iglesia. Esto protege a ambas partes de falsas acusaciones y presiona al que ha actuado mal a buscar a una reconciliación. Amén. Ya, hasta ahí. ¿Ya? César, ya vamos a terminar con... Eso Corre, está corre. muy bien. Explicarle entendible. El último recurso consiste en llevar a la persona frente a la iglesia, para expulsarla del cuerpo de la iglesia si se resiste a escucharla. Aunque esto parezca duro, refuerza el valor que le da a Dios a una iglesia unificada. Nuestro compromiso con Dios y con nuestros hermanos en la fe es precioso ante sus ojos. ¿Cuáles pasos puede dar para tener relaciones sanas con los demás? ¿Cómo reaccionan las personas cuando un cristiano les hace daño? Hay 2 preguntas ahí. ¿Cuáles pasos pueden dar para tener relaciones sanas con los demás? Eso Amén.
Hay dos preguntas bellas Sí, pastorita, déjame analizar. que ya Manolito contestó. Sí, pero hay que analizar. Dice, ¿cuáles pasos puede dar para tener relaciones sanas con los demás? Tener interés. Ay, perdón. Voy para allá. Si 21, me permite, la yo lección quiero hablar algo 21. acerca Sí, sí. Yo le doy gracias a Dios por esta palabra, porque eso me pasó a mí en mi iglesia una vez, y yo le doy gracias porque Dios me usó a mí para poder ayudar a una hermana a poder salir de ese paso, porque ella como que se había sentido como que algún hermano lo había herido. Y entonces yo le doy gracias a Dios porque yo pude dar esos pasos y hablar con ella y darle de la palabra de Dios y decirle cómo debemos actuar. Que cuando nosotros vamos a una iglesia a buscar a Dios, vamos a buscar a Dios, no mirar al que está al lado. Y si nos ultrajan, bueno, Señor, es como dice la palabra de Dios, pongamos el otro cachete. Yo se lo decía a ella y le doy gracias a Dios porque yo pude, en medio de que ella quería apartarse de la iglesia, hacerla reaccionar a ella ante los ojos de Dios y decirles que no podemos pensar en las cosas del mundo. Tenemos que pensar en las cosas sanas de Dios. Y entonces debemos dar nuestro ejemplo, porque dice la pregunta dice, ¿cuáles pasos podemos dar para tener relaciones sanas con los demás? En primera parte yo pienso, pastora, que debemos de nosotros mismos ser ejemplos. Amén. Hacer ejemplos y tratar de hacer las cosas acorde a la palabra de Dios. Y con el ejemplo de nosotros podremos enseñar a los demás hermanos que están en la iglesia y que tenemos pocas experiencias acerca de la palabra de Dios, porque pensamos a veces que vamos a la iglesia y todo es perfecto. No, eso no es así. El único perfecto es Cristo. Y no sé, le doy gracias a Dios porque eso me pasó a mí en mi iglesia, pero Dios me usó para darle la palabra a esa hermana y ella pudo entender, y después ella misma. Ella me decía, porque yo llevaba años en la iglesia, digo, sí, pero yo tuve que aprender a empezar a dar los primeros pasos con Cristo y entonces a saber entender cómo es todo. No porque ya pasa un problema, ya no vamos a enfurecer con los demás o con Dios. Y le doy gracias a Dios por esta palabra en esta mañana y me recuerda mucho a mis hermanos en Cuba y le doy gracias a Dios por estar aquí. Amén. En tu otra iglesia. Gloria a Dios. En mi otra iglesia, porque la de Cuba sigue siendo mi iglesia también y mis hermanos igual que aquí. Amén. Yo le escribí a una hermana en Cuba y se lo decía, de mis hermanos allí, los de allá. No hay nada más que una iglesia. Amén. Pastorita, Dígame. déjame a esta misma pregunta darle un... Gracias, darle otra respuesta, que aunque la de la hermana fue muy precisa, pues yo también tengo una razón para contestarla. Yo creo que como uno, porque así es como yo actúo, y no es que yo crea que yo estoy actuando muy bien, pero me ha dado muy buen resultado. Y no solamente en la iglesia, fuera de la iglesia también. Porque no solamente en la iglesia uno tiene que comportarse de la manera que tiene que comportarse, fuera de la iglesia también. Porque fuera de la iglesia es donde más debemos, por motivo de que hay muchas personas que no conocen de la palabra. Pero si usted trata a todas las personas y si tiene que decirle algo, se lo dice con amor, ya con eso ya usted está ganando muchos puntos para Dios. ¿Amén? Esa es la primera pregunta. Y lo cual yo entiendo, aparte de que la hermana fue muy eficaz en la respuesta que dio. Gloria a Dios, Amén. gloria a Dios. Gracias al Señor, ¿verdad? Porque podemos responder a la palabra como dice la Biblia, no como decimos nosotros, sino como dice la Biblia. Porque es muy importante que si nosotros somos cristianos, nosotros tenemos que ser seguidores de Jesús. Amén. En esta mañana, ¿verdad? Yo creo que hemos aprendido mucho, o que ya lo sabíamos, pero hemos refrescado la mente
lo que dice la Biblia acerca y cómo debemos comportarnos nosotros. Si usted cree que no es un momento apropiado para hablar con su hermano, espere el momento que usted lo vaya a hacer. Usted lo va a encontrar, pero cuando la persona esté en ese momento aferrada o entonces usted espere que después usted va a poder hablar. Vamos, en esta mañana le damos la bienvenida a nuestras hermanas. Bendiciones. Bendiciones, ¿verdad? Qué lindo es llegar a la casa de Dios. Vamos a leer el discipulado en acción para terminar, para prepararnos para nuestro culto de esta mañana. Dice en Proverbios 8:11 se nos dice que mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear. No es de compararse con ella. Aunque la sabiduría tiene un valor incalculable, usted necesita ser, tiene mucho eco. Usted necesita Ser capaz. ser capaz de discernir entre la sabiduría de Dios que lo guiará a una Ejemplo de vida valentía. santa y la sabiduría del mundo que lo puede llevar a la destrucción. Por ejemplo, la sabiduría de Dios nos habla de perdonar y restaurar a los que hagan daño. La sabiduría del mundo justifica el resentimiento e incluso la venganza. Analice cuál es la fuente de sabiduría que usted está más inclinado a buscar. Pida a Dios que le ayude a estar en mayor sintonía con el camino de Él, con sus valores y prioridades. Cuando tome decisiones de manera que use la sabiduría, procede a ser fiel. ¿Cuál es nuestra oración a nuestro Dios? Que Él nos dé sabiduría. Ustedes saben que cuando Salomón fue a guiar el pueblo, él dijo, Señor, Él no pidió dinero, Él no pidió nada. Ahora se pide mucho dinero, pero Él no pidió dinero. Él pidió sabiduría y nosotros vamos a pedirle sabiduría a nuestro Dios para saber guiar al pueblo a los caminos de Jesucristo. Que el reino de los cielos no es comida ni es bebida. Aleluya. Es paz, es vida eterna. Y ese es el camino que nosotros queremos enseñar al mundo para que pueda seguir ese camino y ser ejemplo de ese Cristo maravilloso. Amén. Ser ejemplo porque Gloria a Dios. si llevamos el apellido, aleluya, de cristiano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer lo que Cristo hizo. Actuar como Cristo actuó. Nos tenemos que detener, no a mirar al hermano, sino a pensar, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría? ¿Se pondría a discutir? No. Jesús predicaba esta palabra y iba sanando, haciendo bien y sanando a todos los oprimidos, porque Dios era con él. Úngenos, une a tu iglesia, Señor, con sabiduría de los altos, sabiduría de tu espíritu, para poder hablar tu palabra con confianza y con autoridad. Que el Señor nos bendiga. Vamos a tener un minuto de receso y vamos a empezar a comenzar nuestro servicio de esta mañana dentro de unos momentos. Vamos a pedir, hermano Menudito, que despida. Hermana, yo antes quería decir una cosa. Usted dice una cosa muy lógica. No crea que es por, como dicen en Cuba, por guataquear. No. Pero mire, hermana, eso que usted ha dicho, que nosotros estemos entregados de verdad a la obra, para saber que cuando hablamos con la palabra de verdad, Con conocimiento bíblico. Fuerza de Dios. Bueno, pues oremos. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta bella mañana. Gracias, Señor, por esta lluvia que hace crecer las plantas y que refresca el ambiente, Señor. Y te damos gracias, Padre Santo, por esta reunión magnífica que estamos celebrando.
estos trabajos que se van a realizar ahora, Señor, tú los bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios.